Hola, muy buenas a todos, espero que estéis pasando un día estupendo. Hoy os quería hablar de esta plantita que se llama Peperomia Raindrops, aunque comúnmente yo la conocía como planta corazón o corazón de María, creo que también le llaman, por las hojas en forma de corazón que tiene. Son hojas así grandecitas, redondeadas, pero que acaban en punta, y en la parte de arriba hace un poquito así como de, de puntita hacia adentro, y por eso tiene como una forma así un poco de corazón. Esta planta os la mencioné en el anterior vídeo de la Pilea peperomioide, porque esta planta la confunden mucho con esa otra, con la Pilea. La verdad es que yo al principio, cuando no las conocía bien las dos, también las confundía, y hasta que tuve las dos en casa es cuando empecé un poquito a distinguirlas mejor. Son plantas que no tienen nada que ver. El cuidado también no es igual, la reproducción tampoco. Así que me han preguntado bastante después del vídeo que subí de la pilea sobre esta otra planta que mencioné en ese vídeo, así que hoy os quería hablar un poco de ella. Esta planta en sustrato necesita sustrato universal. Le gusta un sustrato flojito, que no se apelmace mucho, que sea sueltecito. Yo lo suelo mezclar con fibra de coco y no le pongo perlita ni tampoco vermiculita como le ponía a la pilea. O sea, uso un sustrato básicamente formado por universal con un poco de fibra de coco. Yo cuando compré esta planta, la primera que compré es esta de aquí. Era una planta muy chiquitita, venía en un vasito pequeño. Y estas, bueno, las cuatro que quedan, venían juntos en una maceta que es esa de plástico. Eran tres, eran esas tres que veis. Entonces venían en la misma maceta y venía en un tronco dividido como tres tallitos. El tamaño que tenía, pues creo que sería como la mitad de esta en altura, más o menos parecida a esa, diría yo. Y al principio no crecían mucho. La puse bueno, en ese jarroncito de cristal, le puse piedrecitas abajo y puse agua abajo. La regaba cada vez que el sustrato estuviese seco. Venía en un sustrato que yo creo que era fibra de coco solo, me parece. Y entonces, al dejarla cerca de la ventana que le daba luz, cuando llegó la época más o menos de verano, otoño, así de este año pasado, empezó a crecer mucho, mucho, y se hizo muy alta. Entonces la maceta en la que estaba se le salía la raíz por las partes de los agujeros de abajo, y dije, pues tengo que trasplantarla. Y a la hora de trasplantarla, pues me daba un poco de miedo porque era una planta que no conocía bien. Había intentado varias veces reproducirla y no lo conseguía. Así que hasta que no conseguí saber cómo se reproducía, no las separé ni la trasplanté. La aguanté ahí. Y los métodos que yo hacía de reproducción, porque de esta planta estuve intentando investigar por internet, estuve mirando videotutoriales, pero no encontraba mucha información sobre esta planta. Y en la mayoría de los vídeos, para la reproducción, decían que había que cortar una hoja, se reproducía por hoja. Algunos he visto que cortaban la hoja por aquí, otros por esta parte de aquí, y la ponían en el sustrato y supuestamente echaba raíces. Yo lo intenté de las dos maneras y se me pudrieron las hojas siempre. Vi otro vídeo que era cortando esta hoja, cortando así por la mitad también, y la ponían un poquito en el sustrato, y también vi vídeos pues que echaban raíces. Yo también lo intenté, también se me secaba la hoja o se deshacía directamente porque se podría. Así que no conseguí reproducirla hasta que al final lo intenté de la manera cortando lo que es el tallo. Como os dije, estas tres venían juntas en una misma maceta. Entonces cogía una de ellas, dije, bueno, mira, si se me muere al menos que sea solo un tallito. Y la corté, como veis, por aquí. La corté y para por si acaso la dejé secándose, que es este trozo de aquí. Cuando la corté solo tenía estas dos hojitas de aquí abajo, las grandes.
eran más pequeñas y la dejé unos días secar lo que es el tallito al aire, no la planté ni nada. Y después de 2 o 3 días así es cuando lo puse en en esta maceta, pero el sustrato que puse fue solo fibra de coco. Puse fibra de coco, puse la plantita esta dentro y lo dejé ahí durante, pues yo creo que casi un mes. A la semana o así es cuando empecé a regarla un poco y no echaba raíces. Se me estaban quedando las hojas blanditas, deshidratadas y dije, vale, otro intento fallido, creyendo que no iban a echar raíces y la dejé ahí. Se quedó ahí casi todo, pues yo creo que la corté, me parece que fue por enero y ahora estamos ya a 20 y tantos de abril. Entonces yo la puse ahí y al cabo pues yo creo que casi 2 meses y pico. Sí, unos 2 meses y pico así, hasta el mes pasado, en marzo, es cuando le vi que había echado pues muy poquitas raíces, o sea, diría que es como este cachito solo de raíces, un poquito solo. ¿Veis que está de la raíz está lo de la fibra de coco? Y la regué un poco más, pero no veía que se hidrataba, las hojas seguían un poco blanditas y dije pues a lo mejor es que no tenía suficientes nutrientes ni nada. Entonces es cuando ya lo cambié de sustrato. Como veis aquí es sustrato universal mezclado con un poco de fibra de coco. Pero lleva más de sustrato, un poquito de mantillo y de humus de lombriz. Y lo mezclé y lo planté. Y en estas últimas 2 semanas pues ha echado más raíz. Creo que también es porque el tiempo ha empezado a hacer un poco más de calor. Y esta plantita, pues como luego la trasplanto, luego la planto bien, es cortada de aquí. Entonces cuando vi ya pues que la planta pues tiraba y eso, es cuando ya hace pues una semana o así, las 3 que estaban en esta maceta las saqué, porque la verdad es que se le había quedado muy pequeña la maceta. Y lo que hice fue separarlas. Yo creía en un principio que eran 3 plantas individuales que se habían plantado cuando eran pequeñas juntas, como si fuese esto, pero 3 juntos. Y nos resulta que en la parte de abajo, antes de donde eran las raíces, era la misma planta que eran como si estuviese unido por el mismo tronco. Entonces lo que hice fue partirlas directamente, que las 3 tuviesen raíz. En esta se ha quedado casi la mayor parte de la raíz de la planta. Esta otra y esta se quedaron con menos raíz, pero las puse en sustrato universal con un poco de humus de lombriz y hasta ahora pues les han ido bastante bien. Otra cosa, comentaros que como os dije les gusta el sustrato bastante sueltecito. Tuve también otra cuando compré esta, tenía otro tallito pequeño que lo separé, pero en la otra eché un poquito de sustrato como si fuese para suculentas. Le puse un poco de arena, creo que principalmente no le gustó la arena, pues se apelmazó y se me pudrió la planta, se murió. Entonces con los sustratos en cambio así, de esos blanditos, cuando los tocas que son así como esponjositos, yo lo riego hasta empaparse, incluso algunas veces le he dejado el agua por aquí y no la he tirado y la he absorbido y se queda bastante mojado, pero no he tenido ningún problema con el riego y las he dejado hasta que el sustrato estuviese ya seco. Cuando cojo el vasito no pesa, entonces cuando le vuelvo a regar. Esta planta también es de las que te avisan cuando están deshidratadas, las hojas se quedan como más arrugaditas, blanditas, cuando las tocas no son tan duras, no tienen tanto cuerpo. Entonces significa que están deshidratadas. Se quedan, cuando lo haces así, se quedan como blandurrias. Blandurrias en el sentido de que se quedan deshidratadas y se quedan como finitas, no de que se pudren. Cuando se deshacen o las ves muy acuosas que se han podrido. Pero estas en general, lo que les pasa, pues eso, que se quedan como si no tuviesen tanta fuerza. Las hojas normalmente son así duritas y gorditas. Pues cuando están deshidratadas se quedan más finitas. Y creo que con esto más o menos es lo que os quería contar.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta más sobre esta planta, me lo podéis dejar en los comentarios. Y hasta el próximo vídeo.